La comunidad mundial está preocupada por la COVID-19 y sus consecuencias a largo plazo. Esta afectará a varias esferas de la vida, como la economía, diferentes industrias, el mercado global, la agricultura, la salud humana, la atención médica y en esta ocasión me gustaría hablar de la salud mental. La sensación de impotencia frente al desastre que ha resultado ser la pandemia, esparciéndose a nivel mundial, superando la capacidad de respuesta de los países e impactando diferentes ámbitos de la vida, ha llevado a las personas a enfrentarse a su propia insignificancia en comparación con las fuerzas de la naturaleza. A pesar de las maravillas de la ciencia moderna y el desarrollo de diferentes vacunas, esta sensación de impotencia aún persiste y puede manifestarse por la negación de la ciencia y la aceptación de concepciones mágicas reconfortantes. Así existe un estrés persistente al vernos superados por la situación que el planeta está pasando. Las víctimas del estrés y del miedo, de las medidas restrictivas y la redistribución de los recursos, tanto económicos como humanos, van más allá de las personas enfermas de COVID-19 que no pueden recibir asistencia médica por la saturación de los sistemas de salud. Según varía la demanda por los diferentes picos de la pandemia, se genera un descuido de otras importantes intervenciones médicas y quirúrgicas, dejando en segundo plano a las personas enfermas por otras causas. Así, el impacto potencialmente masivo de la pandemia en la salud mental de la población, no solo por la posibilidad de enfermar o que algún ser querido padezca la enfermedad, sino también propiciado por las medidas preventivas adoptadas a nivel social y los impactos en otras áreas de la vida, genera una demanda de atención en el área de la salud mental ignorada y para la cual los sistemas de salud no están capacitados. Hasta ahora solo hemos vislumbrado este impacto potencial, pero a medida que el tsunami de la muerte retrocede en los tiempos venideros, la carga a largo plazo de las secuelas mentales y físicas comenzará a vislumbrarse. Ayudar a otros a lidiar con su estrés fortalece a las comunidades y trabajar porque todos tengan una buena salud mental favorece la salud de la sociedad. Sin embargo, el mayor desafío para mitigar las consecuencias en la salud mental de la pandemia de COVID-19 es la falta de profesionales de salud mental, médicos, licenciados, consejeros e instalaciones de salud a las que uno pueda acudir para obtener este tipo de ayuda. Se especula que las medidas como el autoaislamiento y la cuarentena han afectado las actividades habituales, las rutinas y los medios de subsistencia de las personas, lo que puede provocar un aumento de la soledad, la ansiedad, la depresión, el insomnio, el consumo nocivo de alcohol y drogas, las autolesiones o comportamientos suicidas y aumento de los casos de violencia doméstica. La solidaridad social, que fue una característica del primer encierro en respuesta a la COVID-19, pudo actuar como protector de la salud mental de la población, pero esta no parece haberse sostenido en la medida que las medidas perseveraron, creando una pérdida de confianza en los gobiernos y las autoridades y una creciente falta de voluntad del público para seguir las instrucciones oficiales, creando una atmósfera que propicia el estrés y el miedo, donde cada uno parece velar por su propio bienestar. Los efectos de las medidas sociales y del estrés causado por la pandemia afectan de manera particular a la población con algún factor predisponente como trastornos obsesivos compulsivos, una serie de fobias, ansiedad, estrés postraumático y tendencias paranoides.
pero ignorar la situación o ser muy laxos con las medidas también puede ser contraproducente, propiciando que más personas se enfermen, lo cual también puede afectar la salud mental de la población, dado que se describen posibles efectos a largo plazo para las personas que han padecido la COVID-19 sobre la salud mental, como el deterioro cognitivo o sensación de tener la mente nublada, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y trastornos de estrés postraumático. Una de las áreas de la salud mental más afectada por la pandemia es aquella relacionada con los trastornos de la ansiedad. Así tenemos trastornos fóbicos, donde se presenta un miedo desproporcionado e irracionable. La situación actual durante la pandemia de COVID-19, la sobreinformación y el prolongado distanciamiento social, aunque necesarios, pueden facilitar la creación de miedos irracionales en las personas. Así existen miedos patológicos a poder estar enfermo, a estar en espacios públicos o salir de casa, conocido como agorafobia, y en casos extremos, el miedo puede acompañarse de malestares corporales como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar, náuseas, malestar abdominal, entre otros, conocidos como ataques de pánico. Todos estos relacionados con los trastornos de ansiedad y fomentados por el miedo generado por la pandemia. El estrés propiciado por la situación por la que todos estamos pasando también puede desencadenar trastornos de la alimentación que se caracterizan por alteraciones persistentes de la manera en la que nos alimentamos, afectando a la salud en general. Las conductas alimentarias restrictivas se usan en ocasiones de forma inconsciente para tener una sensación de control ante situaciones que sobrepasan las capacidades de respuesta. Así, la anorexia y la bulimia pueden ser formas de reaccionar ante situaciones estresantes. Algunas medidas adoptadas en tiempos de pandemia, a pesar de realizarse de forma justificada, han suscitado escenarios que favorecen la complicación del proceso de duelo normal. Las despedidas de los seres queridos tienen una dimensión individual y social y en muchos casos se han visto eliminadas y como mínimo alteradas, suscitando una intensificación de malestares mentales por un mal duelo familiar. Se han visto afectados todos los aspectos alrededor de la pérdida, tan significativos para el doliente como disponer del apoyo social o poder desarrollar con normalidad los rituales propios de nuestra comunidad, ya sean velatorios, ceremonias religiosas o rituales familiares. Nuestra cultura, inminentemente simbólica, ha suscitado una sociedad necesitada de estos rituales para afrontar las despedidas. Por diferentes protocolos sanitarios, hemos visto limitado el contacto con nuestros seres queridos en sus últimos momentos. No podemos disponer de los cuerpos como la tradición lo demanda y la compañía de las personas en tiempos tan necesarios se ve limitada. Por ello, ha resultado indispensable adaptar esas expresiones simbólicas a las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Existe una necesidad de compartir la experiencia del duelo como un elemento social que posee un lugar, un tiempo y un reconocimiento en el entorno, así como la importancia de recibir gestos que manifiesten el acompañamiento y la empatía de los otros. Se han implementado medidas adaptativas utilizando herramientas virtuales como las redes sociales o escribiendo cartas de condolencias, estrategias de duelo anticipado, pero todo esto no sustituye la cercanía con los iguales. Existe la necesidad de tomar medidas preventivas para poder mantener nuestra salud mental durante este tiempo de pandemia. La primera que me gustaría hablar es la expresión saludable de las emociones,
dado que puede existir un miedo de o por las otras personas representado en la capacidad de ser infectado o infectar a nuestros seres queridos, así como vernos sobrellevados por las situaciones estresantes que la pandemia ha desencadenado. Ante este tipo de situaciones que nos superan, se sugiere que la expresión saludable de las emociones y pensamientos como una forma de evitar enfermedades mentales y debe evitarse la supresión de la tristeza o guardarnos todo lo que sentimos durante este periodo de crisis, pudiéndolo hablar con las personas de nuestra confianza, familiares y amigos cercanos. Debemos limitar la exposición a noticias relacionadas con la pandemia. El miedo a saber o no saber preocupa por la disponibilidad limitada de certeras sobre la enfermedad. Lo que en un momento se afirmó como verdad puede desmentirse en el momento siguiente. Así, a menudo, un conocimiento inadecuado conduce a la desinformación y al pánico innecesario entre las personas. Por lo tanto, las personas deben limitar su exposición a noticias relacionadas con la pandemia, porque demasiada información puede conducir a trastornos de ansiedad. Debemos hacer un uso apropiado de los medios de comunicación para mantener el contacto con nuestras personas queridas. El miedo a infectarse se puede controlar reduciendo el contacto físico. Sin embargo, esto no debe ser un impedimento para no comunicarnos con nuestros seres queridos, por lo que se recomienda mantener un contacto cercano con amigos y familiares a través de redes sociales y medios electrónicos. En tiempos de exposición al estrés, no podemos permitirnos descuidar nuestra alimentación, el sueño y la actividad física. Se sugiere que mantener hábitos saludables de alimentación, sueño y actividad física son métodos efectivos para prevenir enfermedades mentales, en particular ante la situación que estamos pasando. Se ha demostrado que los ejercicios de atención plena son beneficiosos para la salud mental. Diferentes estudios han informado sobre la eficacia de la gestión del trauma mediante el yoga y la meditación ante distintas condiciones, incluidos los desastres naturales. Se sugiere practicar yoga y meditación para controlar nuestra salud mental durante la crisis de la COVID-19. Claramente, la pandemia ha tenido un impacto importante en la salud mental de las personas y muchos de nosotros podríamos vernos superados en más de una ocasión, ya sea por los efectos propios de la enfermedad o las repercusiones de las medidas para combatirla. Aunque la pandemia puede durar mucho tiempo, habrá efectos sobre la salud mental que gradualmente tendrán menos repercusiones en la medida que aprendemos a lidiar con el cambio. Por otro lado, para muchas personas, la situación no volverá a ser igual a como era antes de la pandemia, ya sea porque alguien cercano a nosotros haya fallecido, hayamos perdido nuestra fuente de ingreso o sufrido cualquier otra consecuencia relacionada con la pandemia. La pandemia es una situación que genera estrés en todas las personas y tomar medidas para afrontar los sucesos es fundamental para mantenernos mentalmente sanos. Solo el paso del tiempo nos permitirá valorar los verdaderos daños que la pandemia deje tras ella. Si ante cualquier situación que se pueda estar pasando sentimos que ésta nos sobrepasa, que tiene efectos negativos sobre nuestras actividades diarias, nuestra alimentación, relaciones interpersonales, el sueño o nuestro trabajo, no tengamos pena en consultar con un profesional de la salud. Si te ha gustado esta información, síguenos, así no te perderás de nuestras publicaciones. Si crees que esta información puede ser de ayuda para alguna persona querida, no tengas pena en compartirla. Estamos agradecidos de poder contribuir a que la información en salud
sea de libre acceso en Internet.